Hey loves, Haley Steinfeld here. Let's be real. When I'm on the red carpet, everyone wants to know whose dress I'm wearing. But here's the thing. We're so focused on those details, we're missing something that's actually way more important. Breast health. It's wild. Breasts get so much attention, but they're still so ignored when it matters most. Don't know what I'm talking about? Tune in on February 9th and visit yourattentionplease.com. That's yourattentionplease.com. See you then. ¿Sabías que hay historias en la Biblia que revelan el poder de Dios de una manera tan profunda que parecen imposibles de creer? Imagínese por un momento ser una persona común y corriente, vivir una vida sencilla y ser testigo de algo que solo podría haber sido logrado por algo más grande de lo que cualquier ser humano puede comprender. Esta es la historia de una mujer que, a pesar de la adversidad, vio la mano de Dios operar de manera sobrenatural. Si amas a Dios, suscríbete al canal y dale like a este video. Ahora prepárate, sube el volumen y sigue cada detalle que he preparado con amor para ti. Hoy conocerás la historia de una viuda que no solo enfrentó la pérdida, sino que también fue desafiada a creer en lo imposible. Y lo más increíble, Dios reveló su poder de una manera que cambió su vida para siempre. Prepárate para descubrir cómo una simple decisión de fe puede desencadenar un milagro tan impresionante que nos haga repensar el alcance del poder de Dios en nuestras vidas. La historia de esta mujer comienza con un profundo dolor y una situación que parecía no tener salida. En Segunda Reyes capítulo 4, versículo 1, encontramos el relato de una viuda que estaba en un momento de desesperación. Su marido, que era un hombre de Dios, había muerto, dejándola con grandes deudas. Para empeorar las cosas, los acreedores estaban a punto de tomar a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar ayuda? Este es un punto crucial. A menudo, en los momentos más difíciles, la tentación de dejarse llevar por la desesperación es grande. La sensación de que todo está perdido puede ser abrumadora. Pero fue precisamente en ese momento, cuando todo parecía llegar a su fin, que esta mujer encontró la clave de lo imposible. Ella fue donde el profeta Eliseo y con corazón abierto le compartió su dolor. Ella no sabía cómo podría actuar Dios, pero sabía que tenía que hacer algo. Y fue entonces cuando lo imposible empezó a tomar forma. El profeta Eliseo, con una sencilla pregunta, cambió el curso de su historia. ¿Qué tienes en tu casa? La mujer, con el corazón apesadumbrado, respondió: nada, sino un frasco de aceite. ¿Te imaginas la escena? Ella estaba en una situación tan desesperada que no veía nada de valor en su vida. Pero el profeta, con sabiduría divina, le pidió que fuera a su vecindario y tomara prestados unos vasos. Más de uno, muchos contenedores, y lo que parecía un simple acto de fe se convirtió en la clave de un milagro extraordinario. Ve y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, dijo el profeta, y así lo hizo. Y cuando comenzó a verter el poco aceite que tenía, para su sorpresa, no dejó de fluir hasta que todos los recipientes estuvieron llenos. Imagínense el asombro de esta mujer. El aceite siguió fluyendo y lo que ella pensó que era el final de todo, se convirtió en el comienzo de una abundancia milagrosa. Cuando ella se lo contó al profeta, él le ordenó: ve, vende el aceite, paga tus deudas y vive de lo que te queda. Lo imposible se había hecho posible ante sus ojos. Lo que parecía el final del camino, sin esperanza alguna, se transformó en un glorioso testimonio del poder de Dios. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Que muchas veces estamos llamados a ver el valor de lo que tenemos, aun cuando todo parezca insignificante a nuestros ojos. El aceite de la viuda, que parecía tan pequeño e insignificante, fue el instrumento utilizado por Dios para transformar su vida. Lo mismo ocurre con nuestra fe.
Incluso en las situaciones más difíciles, Dios puede usar lo que tenemos en nuestras manos para lograr lo imposible. ¿Alguna vez te has sentido como esta viuda? ¿Alguna vez te has enfrentado a situaciones tan difíciles que parecía que no había salida? La gran lección es que cuando entregamos nuestras necesidades a Dios, Él puede hacer algo extraordinario de algo que consideramos pequeño o insignificante. Y lo más asombroso es que a lo largo de esta historia vemos un aspecto del carácter de Dios que es quizás el más poderoso: su capacidad de obrar milagros en medio de nuestra desesperación. Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que actúa de manera sobrenatural para transformar nuestra realidad. Ahora, piensa conmigo. ¿Qué tienes hoy en tus manos que pueda ser usado por Dios para lograr algo imposible en tu vida? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, como la viuda, para ser testigo de su poder en maneras que nunca imaginaste? Esta historia, que parece sencilla, encierra una verdad profunda. Con Dios, lo imposible puede volverse posible. Y mientras te preparas para aprender más acerca de este poderoso milagro, recuerda que tú también estás a punto de ver a Dios obrar sobrenaturalmente en tu vida. Ahora, profundicemos aún más en esta increíble historia. Cuando miramos a la viuda y su respuesta al profeta Eliseo, vemos un punto esencial que puede cambiar nuestra perspectiva sobre la fe. La actitud de obedecer el mandato de Dios, incluso cuando no entendemos plenamente lo que Él nos pide. Ella no cuestionó, ella no dudó. La mujer simplemente obedeció. Ella hizo exactamente lo que Eliseo le ordenó, sin saber qué sucedería después. Esta obediencia fue el factor clave del milagro que se desarrolló ante sus ojos. Es una lección poderosa de confianza y acción, que nos desafía a seguir la guía de Dios incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en una situación en la que la dirección de Dios parece absurda, sin sentido o incluso imposible de seguir? Pero lo cierto es que muchas veces Dios nos pide que demos un paso de fe, incluso sin entender todo el panorama, y cuando damos ese paso, Él revela su poder de una manera sobrenatural. Piensa en esto por un momento. Si la viuda hubiera decidido que su aceite no era suficiente, si hubiera dudado o ignorado el mandato del profeta, nunca habría experimentado el milagro que transformó su vida. Y ahí está el quid de la cuestión. En medio de las dificultades, la pérdida y la carencia, tu fe fue lo que abrió la puerta al milagro, y la misma fe puede ser la que abra puertas también en nuestras vidas. Traigamos esto a nuestra realidad. Cuando estamos en situaciones desesperadas, cuando las dificultades parecen insoportables y todo a nuestro alrededor nos dice que no hay solución, es en ese preciso momento que Dios nos invita a dar un paso de fe. Puede pedirnos que actuemos de maneras que, a primera vista, parecen no tener sentido. Sin embargo, como vimos en la historia de la viuda, es precisamente en estos momentos que Él nos está preparando para ver algo grande suceder. ¿Sabías que Dios a menudo nos desafía a actuar antes de ver el resultado? Él quiere que confiemos en Él completamente, entregándole nuestras preocupaciones, nuestras limitaciones y nuestras dudas, para que Él pueda demostrar su poder de manera incuestionable. Así como pidió a la viuda que fuera a buscar los utensilios, nos invita a actuar con fe, incluso si no podemos ver la solución inmediatamente. El milagro que le ocurrió a esta viuda no fue solo un acto de compasión de Dios, sino una manera de fortalecer su fe y mostrarle a ella y a todos los que leemos esta historia que en el reino de Dios hay una abundancia de recursos que supera nuestro entendimiento humano. Cuando todo parece escaso, Dios tiene la capacidad de multiplicar lo que tenemos en nuestras manos, de maneras que no podemos imaginar.
Pero para que este milagro ocurra, hay una condición. Debemos estar dispuestos a poner lo que tenemos en las manos de Dios. La mujer no preguntó al profeta cómo podía multiplicarse el aceite. Ella simplemente actuó con confianza. Y así, lo que parecía ser el final de todo, se convirtió en un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir una vida restaurada. El poder de Dios es real y está disponible para todos aquellos que, como la viuda, dan lo poco que tienen con fe y obediencia. Y esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Qué tienes hoy en tus manos que podría ser el punto de partida de tu milagro? ¿Qué tienes, por pequeño o insignificante que parezca, que pueda ser usado por Dios para lograr algo sobrenatural en tu vida? Muchas veces vemos nuestras limitaciones y dificultades y nos preguntamos cómo podría actuar Dios en tales situaciones. Pero la verdad es que Dios no necesita mucho para hacer milagros. Él solo necesita que le demos lo que tenemos y Él hace el resto. El aceite, que parecía tan sencillo y escaso, fue el medio utilizado por Dios para liberar a aquella mujer de la miseria y la vergüenza. Así que Dios quiere usar lo que tenemos para llevarnos a un nuevo nivel de fe y confianza en Él. A lo largo de esta historia, vemos que Dios no solo satisfizo la necesidad inmediata de la viuda, sino que también la capacitó para vivir una vida de abundancia. Ella no solo pagó sus deudas, sino que también tenía recursos para vivir. Este es un reflejo del corazón de Dios para nosotros. Él no solo quiere resolver nuestros problemas, sino que quiere llevarnos a un lugar de abundancia, donde podamos experimentar su provisión en cada área de nuestras vidas. ¿Y tú, estás listo para experimentar este tipo de milagro? ¿Estás dispuesto a poner lo que tienes en las manos de Dios, confiando en que Él puede transformar tu vida de la misma manera que transformó la vida de esta mujer? Ahora, reflexionemos sobre algo más profundo. El milagro que ocurrió en la vida de la viuda no fue un hecho aislado, sino un testimonio de cómo Dios actúa sobrenaturalmente en tiempos de escasez. Y lo más impresionante es que en medio de su desesperada necesidad, ella no solo estaba siendo restaurada financieramente. Dios, en realidad, estaba restaurándole su dignidad. En aquellos tiempos, las viudas eran vistas con gran tristeza y muchas veces terminaban viviendo en extrema pobreza. La pérdida de un marido significaba la pérdida de protección, de sustento y a menudo de esperanza. Imaginemos por un momento lo que estaba pasando esta mujer. No tenía nada que perder, pero tenía fe. Y esta fe fue lo que atrajo el favor de Dios a su vida. Dios no solo la liberó de las deudas, sino que la rescató de la vergüenza. Él fue más allá de la ayuda financiera y le devolvió su identidad, devolviéndole una vida digna. Este es el tipo de Dios al que servimos. Un Dios que no solo resuelve nuestros problemas, sino que también cuida nuestras almas, nos da una nueva perspectiva y restaura todo lo que se perdió. Ahora, pensemos en el poder de la fe en tiempos de calamidad. Cuando todo parece perdido y no vemos salida, es en ese preciso momento cuando Dios está más cerca de lo que imaginamos. Él no nos deja solos. Él no nos abandona en las dificultades. De hecho, Él usa estas situaciones para acercarnos a Él y demostrarnos su poder de maneras que nunca podríamos imaginar. La viuda, en su condición desesperada, fue un ejemplo de verdadera fe. Ella no se limitó a mirar su situación y creer en las limitaciones que el mundo le imponía. Ella miró la palabra del profeta Eliseo y creyó que, aunque era imposible para ella ver cómo podría suceder, Dios haría que lo imposible sucediera. Esa confianza inquebrantable es lo que marcó la diferencia. Ella no solo creyó, sino que actuó conforme a esa fe.
Y ahora pensemos en cómo la fe de esta mujer puede ser un ejemplo para nosotros en nuestro camino cristiano. Muchas veces estamos rodeados de dificultades y escasez, pero lo que Dios nos pide es que mantengamos nuestra mirada puesta en Él y creamos que Él puede hacer lo imposible. Y cuando nuestra fe es puesta a prueba, Él responde, no solo satisfaciendo nuestras necesidades, sino también dándonos más de lo que podríamos pedir o imaginar. En Efesios capítulo 3, versículo 20, leemos, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa eficazmente en nosotros. Este versículo nos recuerda que incluso cuando nuestra visión es limitada, Dios tiene un plan más grande, un propósito que va más allá de nuestras expectativas. En la historia de la viuda, vemos este poder de Dios en acción. Ella pidió algo sencillo, ayuda con sus deudas. Pero Dios hizo mucho más que eso. Él la ha bendecido con abundante provisión, no solo para el presente, sino también para el futuro. No solo resolvió un problema inmediato, sino que la posicionó en un lugar de prosperidad. Y esa misma abundancia está disponible para nosotros hoy. Es posible que estemos atravesando dificultades financieras, problemas familiares o luchas emocionales. Pero lo que aprendemos de la historia de la viuda es que cuando entregamos nuestra situación a Dios y confiamos en su palabra, Él no solo resuelve nuestros problemas, sino que también nos pone en un lugar de abundancia. Nos da la oportunidad de presenciar cómo lo imposible se convierte en realidad en nuestras vidas. Dios no solo quiere que sobrevivamos, sino que vivamos en abundancia. Él quiere que experimentemos su gracia de una manera que nos haga rebosar de gratitud y fe. Cuando le entregamos nuestras dificultades, no solo somos liberados, sino que también somos bendecidos con más de lo que pudiéramos imaginar. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás experimentando hoy que parece imposible? ¿Qué parece estar fuera de tu control en tu vida? Quiero invitarte a dar el primer paso de fe. Al igual que la viuda, puede que no veas la solución, pero tu fe y obediencia pueden abrir las puertas a un milagro. Dios está esperando mostrar su poder en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Él no solo quiere satisfacer tus necesidades, sino que quiere darte una vida abundante, llena de su gracia y favor. Ahora, quiero que pienses en esto. Si tuvieras que entregar tu situación a Dios, sin reservas, como lo hizo la viuda, ¿cuál sería? ¿Qué puede hacer Dios por ti si confías completamente en Él? Créeme, lo imposible puede volverse posible y serás testigo del poder de Dios de maneras increíbles. Ahora, reflexionemos más profundamente sobre lo que esta historia significa para todos nosotros, especialmente mientras pensamos en cómo se aplica en nuestro contexto actual. La vida de la viuda nos enseña más que un simple acto de fe. Revela el carácter de Dios, que es generoso, compasivo y poderoso. La manera en que Dios se manifestó en tu vida no fue solo una respuesta a tus necesidades, sino también un testimonio de su amor incondicional. Cuando miras la Biblia, te das cuenta de que Dios siempre ha utilizado los momentos de crisis para revelar su grandeza. La vida de muchos personajes bíblicos, como Abraham, Moisés, David y por supuesto la viuda de Sarepta, están marcadas por momentos de desesperación y dificultades extremas, pero también por la manifestación de un poder sobrenatural. Y esto nos enseña una gran lección. Dios no es solo una presencia distante, es un Padre que se preocupa profundamente por cada detalle de nuestras vidas. Recuerden lo que dice la palabra en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nunca nos abandonará y se preocupa por los más pequeños detalles de nuestra vida.
Él no solo conoce nuestras necesidades materiales, sino que también entiende nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Volviendo a la historia de la viuda, ella no tenía nada más que un poco de aceite y un corazón lleno de fe. Ella confió en Dios, creyó en la palabra del profeta y obedeció una orden que parecía irracional. Ella no cuestionó, no dudó, simplemente siguió las instrucciones y eso hizo toda la diferencia. ¿Y qué pasó? Dios multiplicó el aceite, haciendo que se multiplicara hasta que ella tuvo más que suficiente para pagar sus deudas y vivir cómodamente. Esta historia nos enseña que cuando obedecemos a Dios, incluso en las situaciones más improbables, Él puede hacer algo extraordinario. No importa cuán pequeña o frágil sea nuestra fe, Dios es capaz de usar incluso lo que parece insignificante para realizar grandes maravillas. Hay un principio espiritual que podemos aplicar a nuestras vidas a partir de este episodio. Dios usa lo que tenemos para hacer más de lo que podemos imaginar. Él no requiere que tengamos grandes riquezas ni abundantes recursos para bendecirnos. Él nos pide que tengamos fe, que confiemos en Él y que estemos dispuestos a hacer lo que Él nos ordena hacer. Y cuando obedecemos, Dios actúa sobrenaturalmente en nuestro favor. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 leemos: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Este pasaje nos recuerda que Dios es más que capaz de suplir todas nuestras necesidades y darnos una abundancia que nos permita bendecir a otros. Y quizás estés pensando: no tengo mucho, lo que tengo es tan poco. ¿Cómo puede Dios usarme con lo que tengo? La respuesta es sencilla. Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas. Él solo necesita nuestra obediencia. La viuda, con su pequeña cantidad de aceite, se convirtió en un ejemplo de fe y obediencia que aún resuena hoy. Lo que tenía parecía insuficiente, pero en manos de Dios llegó a ser más que suficiente. Ahora quiero que pienses en algo muy importante. ¿Qué tienes hoy en tus manos? Quizás tengas poco en términos económicos, emocionales o espirituales, pero Dios quiere mostrarte que lo poco que tienes en sus manos puede multiplicarse. Dios usa los recursos más humildes para realizar grandes milagros. Sé que en tiempos difíciles es fácil mirar nuestras circunstancias y creer que lo que tenemos no es suficiente. Pero la lección que aprendemos de la viuda es que Dios puede tomar lo que es pequeño, lo que parece débil, y hacerlo abundante. Él puede multiplicar todo lo que le damos con fe. Quizás te preguntes: ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida ahora? La respuesta está en la confianza y la entrega. Cuando le das a Dios lo que tienes con fe y obediencia, Él lo hace suficiente. Es más, Él hace que se multiplique para que no solo tengas lo que necesitas, sino que lo tengas en abundancia, para que puedas bendecir a otros y seguir dando testimonio de su grandeza. Es importante recordar que la multiplicación no ocurre inmediatamente. Tal vez, al igual que la viuda, verás el aceite multiplicarse poco a poco, paso a paso. Pero el hecho es que, al obedecer a Dios, verás su provisión en maneras que nunca imaginaste. Y ahora quiero que te preguntes: ¿estás dispuesto a darle a Dios lo que tienes, aunque parezca poco? ¿Estás dispuesto a confiar en que Él puede multiplicar lo que tienes, haciendo que rebose para bendecir tu vida y la vida de otros? Dios no solo quiere suplir tus necesidades, quiere hacerlo en abundancia, para que experimentes su provisión en su totalidad. Quiero dejaros un último mensaje poderoso.
Lo que hemos visto hasta ahora es que Dios actúa de maneras sorprendentes y abundantes en las vidas de quienes le obedecen, incluso en las situaciones más desafiantes. Pero hay un último aspecto que merece la pena destacar. El impacto de esta historia no se limita solo a la viuda y al profeta. La manera en que Dios se le reveló es un recordatorio constante de que Él siempre está cerca de aquellos que necesitan su ayuda y están dispuestos a confiar en Él. ¿Alguna vez te has preguntado cómo esto podría afectar tu vida hoy? ¿Cómo podemos vivir esta verdad de fe, obediencia y confianza en Dios todos los días? La historia de la viuda de Sarepta es, de hecho, una invitación a experimentar la acción sobrenatural de Dios en tu propia vida. Así como el aceite se multiplicó, Dios quiere multiplicar tus bendiciones, tus oportunidades e incluso tu fe. Y no os equivoquéis. Esta historia es para todos. No importa si estás en un tiempo de abundancia o en un tiempo de carencia, el principio de confiar en Dios y obedecer su voz sigue siendo el mismo. Puede que estés enfrentando una crisis financiera, emocional o espiritual, pero lo que tienes en tus manos podría ser el comienzo de algo grande si decides confiar en Dios. Una de las grandes lecciones de este pasaje es que cuando damos lo poco que tenemos a Dios, Él lo transforma en algo mucho mayor. No se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto estamos dispuestos a dar. Cuando ofreces a Dios lo que tienes, aunque parezca insuficiente, Él convierte ese poco en abundantes bendiciones. Como está escrito en Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Este pasaje de Lucas revela el principio espiritual de la generosidad y la confianza. Dios nos invita a dar, a entregar lo que tenemos, para que Él pueda derramar bendiciones en nuestras vidas de manera abundante. Y esta promesa es cierta en todas las áreas de nuestra vida, no solo con el dinero, sino también con nuestro tiempo, nuestros talentos e incluso nuestra fe. ¿Has experimentado alguna vez esta generosidad de Dios? ¿Has sentido su toque multiplicador en tu vida? A veces es fácil dudar cuando enfrentamos dificultades, pero la palabra de Dios es clara. Él es fiel. Así como multiplicó el aceite de la viuda, Él puede multiplicar las áreas de tu vida que parecen secas, trayéndote la abundancia y la provisión que necesitas. Y cuando Él hace esto, no solo satisface tus necesidades, sino que también usa tu vida como testimonio para que otros vean y crean. ¿Sabías que, así como el aceite en la historia de la viuda, tu fe también puede multiplicarse? A medida que actúas en obediencia a Dios, incluso en los momentos más difíciles, tu fe se renueva y comienzas a percibir su intervención más claramente. Cada acto de fe, por sencillo que sea, es como una pequeña llama que con el tiempo enciende un gran fuego de confianza y coraje. Y esta confianza en Dios no es solo para los buenos tiempos. Dios quiere que confíes en Él, especialmente cuando las circunstancias parecen imposibles. Cuando la viuda miró su vasija de aceite y se dio cuenta de que estaba vacía, no sabía qué vendría después. Pero ella confió en el profeta, confió en Dios y fue recompensada con una provisión milagrosa. De la misma manera, cuando te encuentres en un momento de incertidumbre, confía en que Dios está trabajando detrás de escena, preparando un milagro para ti. Y aquí está la verdad más poderosa que quiero dejarles. Dios siempre está más cerca de lo que imaginan. Él ve tu lucha, Él conoce tu sufrimiento y tiene una solución preparada para ti. No importa cuán pequeña sea tu fe o lo que tengas para ofrecer, Dios puede usarla para lograr lo imposible. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que escuches esto. Dios no te ha abandonado. Él está a tu lado y tiene la capacidad de transformar cualquier situación,
trayendo bendiciones que nunca imaginaste que pudieran ser posibles. La historia de la viuda nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía tiene el control y puede transformar tu situación en un caos. Él puede convertir lo imposible en posible. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo experimentar este poder de Dios en mi vida? La respuesta es sencilla. Comienza por regalar lo que tienes. Entrega tu fe, tus recursos, tus preocupaciones a Dios y confía en que Él puede hacer que lo imposible suceda. Cuando haces esto, estás abriendo la puerta para que el poder de Dios se manifieste de maneras asombrosas. Quiero terminar con un reto para ti. Si crees que Dios puede hacer lo imposible, escribe en los comentarios, creo en lo imposible de Dios. Y comparte este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas ninguna revelación de Dios que pueda transformar tu vida. Recuerda, Dios puede hacer mucho con lo poco que tienes. Confía en Él y verás cómo lo imposible sucede en tu vida.